le doy una credibilidad mínima, ¿no? Porque, en primer lugar, no creo que sea un documento del señor Rendón. El señor Rendón es mucho más hábil y mucho más listo para expresar y sugerir sus ideas, a diferencia de cómo están las ideas contenidas en ese documento. Mire, ese documento me parece una maniobra de desinformación, que como usted sabe, la desinformación puede constar a veces de pequeñas verdades. Es decir, se puede construir una mentira con pequeñas verdades de la misma manera que se puede construir una verdad con algunos ingredientes de mentira. Este documento me recuerda un poco la carta Rolston, que circuló en los años 20 y 30 en América, en Honduras y también a nivel centroamericano, que supuestamente la había escrito un alto funcionario de la compañía bananera United Fruit Company, pero estaba redactado con tal elegancia literaria y con tal precisión idiomática que se volvía dudoso e imposible que ese funcionario, cuyo dominio del idioma no era tan fluido, hubiese redactado la carta. Pero ¿qué sucede con estos documentos? Son documentos de origen falso, pero con contenido parcialmente verdadero. Y en algunos casos, casi totalmente verdadero. Este documento que se le atribuye al señor Rendón es un documento de origen dudoso, pero su contenido, en gran parte, no totalmente, responde a circunstancias de la realidad que todos los días podemos constatar en la vida pública. Sin embargo, cuando uno lo lee como se debe leer estos documentos, entre líneas, entonces es fácil captar la intención de los autores, porque ese no es documento elaborado por una sola persona. Ahí intervienen por lo menos dos pares de manos. Ese documento contiene elementos que tienden a atizar la cizaña, la división interna, la duda, la suspicacia, la desconfianza al interior de las filas de la oposición y más concretamente dentro del Partido Libre. Eso es una maniobra calculada para hacer que la oposición caiga en el juego del régimen y esté ocupado en estas discrepancias internas en nombre de un supuesto análisis estratégico. Eso es falso. Esta misma interpretación que le da usted le hace José Manuel Zelaya Rosales. Bueno, pues coincido con el señor presidente y no me extrañaría esta coincidencia, por cuanto es evidente que en el documento hay una intención de indisponer el liderazgo del expresidente Zelaya con otros sectores del Partido Libre y otros sectores de la oposición. El hecho de que el señor Narrala lo haya leído, pues no me sorprende. El señor Narrala tiene, entre otras de sus características positivas, tiene la de la ingenuidad inocente. Y de pronto le cae un documento de estos e inmediatamente cree que eso es cierto y trata de explotarlo. Eso es una maniobra de desinformación elaborada, o bien desde los círculos cercanos al gobernante, o bien desde los servicios de inteligencia. Manuel Zelaya Rosales dice que es un documento para bobos. Bueno, quizás no tanto para bobos. La prueba está que mire el pequeño escándalo que ha provocado en la aldea política de nuestra sociedad. Es decir, no es tanto para bobos y no hay que subestimar el documento. Tiene unos elementos que le generan cierta credibilidad entre la gente menos informada. Pero yo aconsejaría una lectura cuidadosa entre líneas del documento y aconsejaría también tomar en cuenta quién es el autor al que se le atribuye ese documento. El señor JJ puede tener muchos defectos, pero idiota no es. Y en este momento tiene más preocupaciones por lo que le está pasando en Venezuela y las acusaciones
tendría que ser un supremo idiota si escribe un documento supuestamente confidencial en papel membretado. Aquí solo hay dos puntos, como venía señalando en su campaña Juan Orlando Hernández, el camino bueno, el camino malo y el camino bueno. De este documento, ¿de dónde salió? Bueno, no puedo saber exactamente de dónde salió, pero sí puedo intuir cuáles son los intereses que pretende defender y representar el autor o los autores del documento. Es evidente que lo que pretenden es mantener en el debate público el tema de la reelección presidencial, azuzar en el tema de las elecciones y, sobre todo, y para mí que es el objetivo principal, introducir la cizaña, la desconfianza, el descrédito, la duda, la intriga al interior de las filas de la oposición y más concretamente del único partido que puede ganar las elecciones limpiamente y solo en este país, que es el Partido Libertad y Refundación. La oposición le está haciendo el juego a Juan Orlando Hernández, dijo Mel. Pues no estoy totalmente de acuerdo, porque hay que saber diferenciar aquellos sectores dentro de la oposición, porque hay oposición y hay oposición. Una cosa es la oposición que puede hacer libre como partido, otra cosa es la oposición que hacen algunas tendencias al interior de libre. La oposición que hace el Partido Liberal, encabezado por el ingeniero Luis Zelaya, y la oposición que pudieran hacer ocasionalmente otros sectores, la oposición que hace individualmente el señor Narrala. O sea, hay distintos matices dentro del conglomerado de la oposición.